Si queréis un poco, aunque ya vamos no en el tiempo que teníamos previsto, que era las 6:30, pero por ir llevando un poco de orden y sobre todo porque Agustín se tiene que regresar a Madrid, descansar, porque mañana estará en Barcelona después de ir a su instituto a dar clase, a dar una nueva charla sobre el tema de la educación. Hoy me toca a mí hacer de maestro de ceremonias en este segundo encuentro de crítico con la ciudadanía o de ciudadanos críticos, que como ya hicimos hace ahora 3 semanas presentando a la gente de la plataforma contra la especulación urbanística y en defensa del agua de nuestros compañeros en Candelera, nos centramos en un problema un poco más local. Ahora lo hacemos en un problema tremendamente global, que es la educación y nuestra educación y su futuro, ¿no? La verdad es que yo, cuando llegué a mi puesto de trabajo hace ya tiempo, me hablaron de una persona que se llama Agustín Moreno como un sindicalista tremendamente combativo, y a mí hoy me hace mucho ilusión tenerle a mi lado, ¿no? Porque para algunos que estáis aquí, que lo conocéis y que incluso habéis trabajado con él en el plano sindical, sabéis que es alguien que se ha ganado mucho respeto y que aún lo sigue teniendo, y yo creo que esto es una muestra de ello, ¿no? Tal vez lo más lógico sería que yo presentara a Agustín Moreno, pero lo voy a hacer al revés. Le voy a presentar a Agustín Moreno, un grupo de gente que estamos aquí, que es una parte importante de la ciudadanía de la ciudadanía de Ávila, que es una parte crítica y que estoy convencido, aunque no los conozco a todos y a todas, que es una parte de la ciudadanía que no está dispuesta a resignarse y que está dispuesta a luchar por una educación pública y por una educación igualitaria, ¿no? Entonces, como te digo, Agustín, esto es esa gente, y ahora me toca deciros quién es Agustín Moreno. Agustín Moreno es un sindicalista combativo, es profesor de instituto en Vallecas, de un instituto también emblemático en Vallecas por determinadas acciones y por determinadas formas de hacer. Es uno de los impulsores o de los propulsores de lo que hoy ya de una manera más coloquial se llama como la marea verde, y yo creo que es alguien que en el entorno del activismo en Madrid es tremendamente reconocido, y que mientras veníamos desde el Escorial ahora en el coche me venía comentando un poco cómo se va gestando todo eso, que esperamos que sea una gran movilización, que será la del 23F, ¿no? Así es que, bueno, aquí está Agustín, y que a partir de ahora él os cuente, ¿no? Pues muchas gracias a Óscar por la invitación y por la presentación, y buenas tardes a todos, a todas. Un saludo, lo primero, ¿no? Encantado de estar con vosotros. Yo voy a hacer una intervención inicial y luego discutimos entre todos, porque creo que ese es el objetivo. La excusa o la percha que tenemos para encontrarnos son estos libritos o estos opúsculos chiquititos, que es una pequeña idea editorial que surge hace un año. Surge después del desencanto de los gobiernos Zapatero, cuando empiezan a aplicar una política de ajuste brutal en este país, y surge después del 20N de 2011, con la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, que sigue de manera acentuada todavía intentando llevarse por delante los derechos de la sociedad española. Bueno, 4 cosas sobre la idea editorial. Nos ponemos de acuerdo una serie de personas de distintos orígenes y procedencias y con distintos itinerarios personales, políticos y de activismo social. Hay escritores, hay periodistas, hay profesores, hay sociólogos, en fin, pues somos bastante plurales en los oficios, en la trayectoria de compromiso militante, también en las edades y en la forma de ver las cosas, aunque hay un denominador común que es una visión progresista del mundo y un deseo y un compromiso por cambiarle a mejor. Entonces, surge en un momento absolutamente decisivo que explica un poco la razón. Porque estos libritos, este no es el único, este es el primero que sale junto con otro que se llama ¿Qué hacemos con la política económica? Posteriormente han salido un libro que dice ¿Qué hacemos con el medio ambiente?, que coordina Jorge Riesman, entre otras personas, Yayo Herrero, etcétera. Otro que se llama ¿Qué hacemos con la muerte digna?, que coordina Luis Montes, el médico del Severo Ochoa, y otro ¿Qué hacemos con el euro? Y luego ha salido otro ¿Qué hacemos con el laicismo?, ¿qué hacemos con la creación de dinero? Entonces estamos abordando diferentes campos y terrenos. El objetivo es que sean pequeños, para empezar, que se lean fácilmente.
no tenga un gran volumen, combine el carácter didáctico y al mismo tiempo el rigor y la calidad, que sean plurales. Hemos cogido el formato de que haya 4 personas en la elaboración, cada una con una experiencia y con un punto de vista, y que no haga cada una su trozo, su parte, sino que todos hablamos de todo, todos opinamos de todo, todo se discute. Eso supone complicación. Lo mismo que es complicado combinar el carácter didáctico de la elaboración con el rigor y la profundidad científica, también el poner en común, pero al final el valor añadido es bueno. Y luego, pues que sean baratos. Se vendían por 5 euros, supongo que lo de aquí es por el tema del envío, y con descarga electrónica, el que tenga ebook, 2 euros. 2 euros, incluso pues, de esa manera permite tener hasta una letra mayor. ¿Qué va buscando estas tiradas que son amplias y que se pretende que, en fin, lleguen al máximo número de ciudadanos y de ciudadanas? Se pretende abrir debates, se pretende un rearme ideológico de la izquierda de este país, de las posiciones de progreso. Se pretende desmontar las mentiras del discurso neoliberal dominante. Se pretende contestar un poco ese proceso de saqueo que se está haciendo con los derechos de la población española. Se pretende fomentar la participación, el debate, la discusión. Por eso lo más importante hoy aquí no es solo lo que yo diga, sino lo que discutamos entre todos. Y se pretende, en la medida de lo posible, contribuir de manera modesta a la generación, a la construcción de alternativas. Alternativas que pueden ser programáticas, de propuestas, de ideas, en fin, de cuestiones a hacer, y también propuestas y alternativas organizativas o incluso de tipo político, que no nos corresponde a nosotros, que corresponde a todos. Por eso la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entre todos? Es un plural majestático que emplaza a la participación. Porque solo si todos nos implicamos y nos remangamos, seremos capaces de cambiar las cosas y evitar un poco la situación actual. Con la educación, entro directamente al tema de la educación. Supongo que muchos seréis docentes, otros no, y lo que pretendemos con el libro es que esté al alcance de todo el mundo, de cualquier ciudadano, que tome conciencia de la importancia estratégica que tiene la educación como un bien público, no un bien de mercado, sino un bien público. A la primera respuesta que hacemos con la educación es defenderla con uñas y dientes. La segunda respuesta que intentaré apuntar para que la discutamos entre todos es construir un modelo educativo de calidad para todos, inclusivo, una escuela de todos y para todos. En cuanto a la primera parte, ¿cómo defendemos la educación o qué hacemos para defender la educación? La educación hay que defenderla de los recortes y de las contrarreformas, de las dos cosas. A ver, la educación pública en España ha tenido un desarrollo importante en los últimos 30 años, en el periodo democrático que estamos viviendo. Un desarrollo que ha hecho que se construya una red pública de centros bastante sólida, amplia, que haya aumentado notablemente el número de profesores, que haya disminuido la ratio del alumnado en los centros educativos, que se haya invertido, que se haya atendido a la diversidad, etcétera. Es decir, ha habido un avance importante en estos últimos 30 años. No obstante, yo creo que ha habido 3 herencias del franquismo con las que no se ha acabado de romper del todo. 3 herencias que, desgraciadamente, como ahora veremos, la futura ley Wert intenta profundizar en esa línea, recuperar terreno en esa línea. Las 3 herencias son, por un lado, la segregación clasista que tiene el sistema educativo español. En segundo lugar, la confesionalidad y la presencia de la Iglesia dentro de la escuela pública. Y, en tercer lugar, la existencia de un sector privado, concertado, sostenido con fondos públicos bastante voluminoso. Esto es un hecho serio y complicado y a tener presente. Hemos visto en los últimos años que, a pesar de ese desarrollo y ese esplendor que ha tenido la educación en España, se han procedido a realizar ataques contra ella, especialmente por determinadas comunidades autónomas, conservadoras, de la derecha, que la han puesto en el punto de mira de cara a su desmantelamiento, privatización, deterioro. ¿Por qué estos ataques tan sistemáticos, tan continuos a la enseñanza pública? Yo creo que básicamente por 2 razones. Por una parte, por ideología, y por otra parte, como dice en El Padrino, en la película El Padrino, por negocio. Por ideología, ¿por qué? Pues porque
parece que no interesa que haya unos ciudadanos formados, informados, críticos, responsables, comprometidos con su tiempo, que aspiren a mejorar su sociedad. Parece que no interesa demasiado al poder. Históricamente no le ha interesado. Y también históricamente la educación ha sido privilegio de las élites políticas, económicas o religiosas. Entonces, como si les molestase la socialización de la cultura. Como si se hicieran la reflexión, no solo el tema de los recortes por la crisis, son los recortes y la ley Wert, como si hicieran la reflexión de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, de que para qué necesitamos tanta educación los ciudadanos españoles, los jóvenes españoles, porque pongan ustedes en coherencia el sistema educativo con el mercado de trabajo y con el modelo de sociedad. Es decir, para un mercado de trabajo precario y en rotación, como el que hay en este país, que empuja a los jóvenes de la generación más competente y más brillante a que se vayan del país a la emigración como si fuera una fiesta, diciendo que estupendo, que se van a desarrollar, a formar y dale que te pego, españoles por el mundo o madrileños o abulenses por el mundo en los programas todo el santo día. Es decir, para ese modelo de sociedad, en su lógica neoliberal, no necesitan invertir tanto. Y luego yo creo que hay una componente ideológica también, que lo dice Jimeno Sacristán, el pedagogo, dice que es que a la derecha le molesta que haya mezcla social, que sus hijos se junten con los hijos de otras familias, de otros niveles en este país, cosa que no sucede en ningún otro lado, porque el sistema de red concertada, privada, tan potente como hay en España, no lo hay en otros países. En Suiza, en Alemania, etcétera, uno de los elementos que más unifican y que más unen y dan cohesión social es que lo mismo estudia el hijo del ingeniero que el hijo del cartero, que el hijo del panadero, que el hijo del albañil. En fin, hay más mezcla social y más ascensor social y más movilidad social. Bueno, y por negocio, ¿por qué? Porque se pretende convertir en un servicio económico y no en un servicio público, no en un bien público la educación. Es un público la educación. Bueno, en el que se permite el apalancamiento financiero, según dicen los estudios, permite un nivel de beneficio razonable, no muy alto, pero sostenido. Y cuando se acaban la oportunidad de negocio en otros sectores claves o estratégicos para el capital español, como ha sido el ladrillo, nos encontramos que, por ejemplo, en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, las que son de gestión indirecta, gestión privada, concurren en los concursos empresas pues, que tampoco tienen que ver con la educación, como Eulen, como Prosegur o como ACS. Empresas de seguridad, empresas de limpiezas, empresas de construcción que van allí a hacerse con el negocio del cuidado, no digo ya la educación, porque la mentalidad con la que van es de cuidado y de recoger en plan guardería a la etapa de 0 a 3 años. Los últimos datos del INE sobre el volumen de negocio que se mueve en la educación privada en España habla de 674 millones de euros, que no está nada mal la cosa. Y está habiendo además una transferencia de recursos de fondos públicos de la pública a la privada. La UNESCO, lo decimos en el libro, hablan de 2 billones de dólares del pastel del negocio de la educación a nivel mundial. Entonces, yo creo que claramente hay ahí un nicho de negocio para el capital en la educación de este país. Para privatizar la educación, primero necesitan deteriorar. Y a eso contribuyen los recortes. Los recortes que se vienen aplicando, de los que hay que defender a la educación pública, suponen en los 3 últimos años una cifra superior a los 6.000 millones de euros. Eso es más de 1 billón con B de las antiguas pesetas. Y la desinversión que se pretende hacer en educación es pasar de un 4,6 a un 3,9 del PIB. 7 décimas del PIB. Cada punto del PIB son 10.000 millones de euros. 7 décimas son 7.000 millones de euros la desinversión anual que se pretende hacer en educación. ¿Cuál es la consecuencia? La que estamos viviendo en todas las comunidades. Quizá determinados gobiernos autonómicos empezaron antes. Yo creo que Madrid es una avanzadilla de aplicar medidas que luego acaban generalizándose en otros lugares. Lo está haciendo con especial saña también últimamente Castilla-La Mancha, lo está haciendo la Comunidad Valenciana, en Castilla-León, etcétera. Quizá con un poco más de retraso, pero ¿qué estamos viviendo? El aumento de las ratios, el despido masivo de profesores interinos, el aumento de la jornada laboral, el endurecimiento de las condiciones laborales, el recorte de la inversión, la supresión de becas de todo tipo.
de comedor, de libros, etcétera. Entonces, estamos viendo una desinversión que no afecta más a la calidad educativa por el compromiso, fundamentalmente, de los docentes y de la comunidad educativa. La complicidad y la colaboración con los padres para buscar mecanismos de que hagan un poco de colchón amortiguador, pues en el tema de la supresión de la beca de libros, o el tema de los comedores, o seguir haciendo extraescolares con un sobreesfuerzo más allá de lo que muchas veces es razonable. Tema que afortunadamente no es invisible, este esfuerzo y esta dedicación. No es invisible porque algunos datos, por citar así algún dato que también nos anime, que las peleas merece la pena darlas y tienen su resultado y es una siembra. Por ejemplo, estas encuestas que saca el País de Metroscopia, cuando habla de los colectivos con mayor valoración, pues están un poco en primer lugar médicos, científicos, profesores de la educación pública y pequeños empresarios, que también son unos héroes con la que está cayendo y sin crédito de los bancos, a veces en mantener las empresas contra carros y carretas. Digo los pequeños empresarios, no los piratas estos de los Arturo Fernández o los Díaz Ferrán, que lo único que saben es despedir y llevarse el dinero crudo. Bueno, en segundo lugar, hay que defender la educación de las contrarreformas que vienen. Claro, en este contexto de recortes generalizado, de agresión a la educación pública, de deterioro para privatizar, porque se privatiza vendiendo los centros, pero ahí no han llegado apenas, lo hicieron con uno en Madrid, el Álamo, un colegio público, pero otra manera más sutil que tienen es quitándote la clientela, llevándote la clientela e intentando asociar escuela pública con fracaso escolar, escuela concertada, niños seleccionados, tus hijos se van a juntar con aquellos que luego le van a venir bien en el futuro a efectos de curro, de relaciones sociales, etcétera. Bueno, pues para legalizar esa situación está el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la llamada LOMCE o Ley Wert, que es una ley, un anteproyecto de ley que no hay por dónde cogerle. Desde el punto de vista formal, es una sarta y una serie de ocurrencias que no tienen ningún rigor y ninguna base científica ni pedagógica, que recurren a veces a la mitología, en este caso hasta bíblica, por ejemplo, cuando habla de los talentos, contradiciendo pues toda la doctrina pedagógica más moderna, que dice que claro que una persona tiene deseo de aprender y puede hacerlo y la educación está para eso. Y no uno tiene un talento desde el principio y no lo modifica nada, no lo modifica la educación. No, hay quien tiene talento y quien no tiene talento. Ese juego maniqueo en el que nos meten, que niega el principio pedagógico de la educación y de la formación de las personas. Bueno, es un anteproyecto de ley, insisto, sin ningún rigor, sin ninguna base científica, sin ningún estudio previo, sin ningún diagnóstico, sin ningún libro blanco, que opina de las cosas y hace propuestas sin que estén medidas. Por ejemplo, si dice que hay que reducir el fracaso escolar o el abandono escolar temprano, no analiza por qué en unas comunidades autónomas está por encima del 30%, como en Andalucía y en Baleares, y en las comunidades del norte de la península está poco más allá del 10%, no la analiza, no saca conclusiones de ahí, no saca ninguna conclusión. Es un anteproyecto de ley que no se ha negociado con nadie, excepto con los obispos, según parece ser, con el tema de la religión. Con nadie se ha negociado. Hicieron una especie de buzón virtual, por una especie de consulta online, un pasquino para que ahí uno se desahogue diciendo cosas que no han hecho ningún eco, pero no se ha discutido con los sindicatos de profesores, no se ha discutido con las federaciones de familias, de AMPAs, no se ha discutido con los estudiantes, no ha habido debate con la comunidad pedagógica tampoco. Es una ley que hace trampas con la financiación, hace trampas. Empezaron diciendo con el primer borrador, aunque no tiene una memoria clara, una ley de financiación que la acompañe, la memoria que es obligada, que acompaña a cada ley orgánica, hablaban de 60 millones de euros como coste de la ley y se ha multiplicado por 5 en los últimos datos. Del borrador de diciembre al borrador de enero se ha multiplicado por 5. ¿De dónde se disparan el dinero? Pues se dispara de que no tiene en cuenta la formación profesional dual, no tiene en cuenta lo que significa los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que están llamados a sustituir de alguna manera a los programas de diversificación. No tiene en cuenta la apertura de itinerarios mucho más temprana porque se rompe la comprensividad. Entonces se empiezan a disparar las partidas y están hablando de más de 400 millones de euros a nivel estatal y otro tanto, hasta 900 y pico, las comunidades autónomas, en un contexto en el que dicen que no hay ni un duro para la educación.
Entonces, ese es un poco otro de los talones de Aquiles que tiene la ley. Y los ahorros pretendidos de reducción de plantillas en bachillerato y tal, pues no está claro que se vayan a producir, porque ellos creen que se puede hacer por la especialización de los centros y al final los alumnos se quedan en el centro más próximo, aunque hagan una especialidad que no sea la que más le guste, pero no se van a la otra punta de la ciudad, sobre todo si son ciudades grandes y lleva aparejado pues un coste de transporte, etcétera, etcétera. Entonces es una chapuza de carácter marcadamente ideológico, muy conservadora y que de implantarse se haría sin ningún tipo de consenso. Sin ningún tipo de consenso, lo cual indica que al ser una ley de parte, su vida real pues va a ser una vida corta, breve y otro disparate más, porque es andar cambiando cada 2 por 4 y una falta de estabilidad normativa o legislativa grande en un tema tan sensible, tan estratégico como es la educación. A ver, ¿cuál es el contenido de la ley? La ley, si seguimos un poquito la lógica de los 3 puntos que decía yo antes, el carácter segregador, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos. La ley lo aumenta. La ley lo aumenta porque empieza a desgajar del tronco común de manera muy temprana, empieza a desgajar a sectores y a colectivos de alumnos. Ya a partir de segundo de la ESO hay una primera derivación, como no tengo un PowerPoint, pues lo hago con la mano, la tengo grande y se ve bastante bien. Hay una primera derivación que sería los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Entonces, aquellos chicas, alumnado, que tuviera que repetir, que así lo decidan las juntas de profesores, los derivarían a esos programas. Primera derivación. Segunda derivación, a partir de segundo de la ESO o segundo tercero, sería la formación profesional básica, que es una formación profesional vía muerta, ancha, no son los PCPI, sino una vía amplia para que se vayan muchos alumnos por ese desagüe, que no tiene conexión con las reválidas y no tienen conexión con la titulación en educación secundaria obligatoria. Y además no van a ningún lado porque no es ni siquiera un ciclo de grado medio de formación profesional. Y de lo que queda del tronco común, que viene de primaria, se divide en 2 itinerarios, uno académico y otro para la formación profesional. Uno orientado expresamente a la formación profesional de grado medio, porque si de grado superior tienen que ir por el académico pasando por bachillerato, y el académico a su vez se dividiría en 2, uno para ciencias y otro para letras. Entonces, como veis, se va desgajando continuamente y eso, los sistemas de mayor éxito educativo, Finlandia, etcétera, Alemania, tienen mucho más tiempo el tronco común, la comprensividad se mantiene durante mucho más tiempo. Porque además supone poner en cuestión la capacidad de equivocarse que tiene un alumno, un niño, una persona pequeña de esas edades. Se puede equivocar, puede errar, puede tener un año malo, no tienes por qué derivarle y meterle en una vía con un currículum devaluado y seguramente con pocos medios, porque una de las primeras víctimas de los recortes es la atención a la diversidad que se está padeciendo, ¿no? Entonces, es una apuesta absolutamente brutal. Ya la tenía la LOMCE, aquella famosa de Aznar, quieren volver a ella de manera mucho más contundente y además intentando asociar, en el primer borrador lo decía, era una cosa terrible, lo decía, intentando asociar situación socioeconómica desfavorable con fracaso escolar. Entonces, claro, algo que nada tiene que ver ni siquiera con los principios más básicos y elementales del liberalismo del siglo XIX, de la igualdad de todos ante la ley, la igualdad de oportunidades, la movilidad social frente a la sociedad estamental. No hay sociedad estamental, pero las diferencias sociales las quieren cristalizar de una manera tremenda. El tema de la confesionalidad. Bueno, por continuar con esta parte. También enfocan la educación como un auténtico carrera de vallas, plagada de obstáculos, de pruebas, de reválidas. Pruebas en primaria, pruebas individualizadas a los alumnos con consecuencias en primaria, externas, y luego reválidas formales en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Externas, que significa de entrada 2 cosas gordas. Una, se acaba con el principio de evaluación continua, porque es que te lo juegas todo en una carta en una reválida. Y en segundo lugar, niegan el derecho que tenemos el profesorado a decir sobre las competencias que tiene un alumno o una alumna para titular, para cambiar en su itinerario académico y decir, bueno, pues ahora vas a hacer bachillerato, o vas a ir a la universidad o no vas a ir a la universidad. Como pueden revalidar en segundo de bachillerato, quitan la selectividad, pero dejan que las universidades pongan su propia prueba, con lo cual eso va a ser un cachondeo, porque lo que hay ahora es criticable, la PAU, ¿no? la selectividad de ahora, pero al menos es tabla rasa para todos, es café con leche para todos. Hay un elemento de igualdad,
dentro de lo criticable que sea. De la otra forma, cada universidad va a poner su prueba y en función de los criterios que establezca, el dinero que haya que pagar, el dinero que es, uno entrará o no entrará, pillará plaza o no pillará plaza. Con lo cual se abundará aún más en la desigualdad de oportunidades. Entonces el tema es realmente serio, el de las reválidas, y no me voy a extender mucho con ello, pero sí deciros, yo creo que en YouTube se puede encontrar, el otro día dando una charla en un instituto de Leganés, una compañera sacó allí un vídeo del nodo, del auténtico nodo, aquel que vivimos y padecimos en blanco y negro, con su música, con el locutor, el narrador ese, y era alucinante, hablaba de la ley de 1970, la ley Villar-Palasí, y entonces una de las cosas que decía con esa voz engolada, el del nodo, y con esta ley vamos a lograr reducir el fracaso escolar y tal, porque esta ley acaba por fin con las temidas y horribles reválidas, y ponía a parir las reválidas, justamente a lo que ahora se quiere volver, ya en el año 70, todavía con Franco vivito y coleando, se valoraba como un éxito acabar con las reválidas, que era un auténtico disparate, meter la cultura de la prueba, de jugárselo todo a la misma prueba, y encima con cosas que son brutales. Si tú entras a la reválida por ciencias, no puedes ir a hacer letras y viceversa, o si vas por el itinerario de formación profesional, no puedes ir al otro lado, no hay pasarelas. Entonces es una cosa muy loca y que detrás de ella, además de endurecer los criterios para que puedan titular, puedan, en fin, salir con sus estudios acabados el alumnado, hay una oportunidad de negocio gordísima, gordísima. Yo le escuché a Pedro Uruñuela, un inspector de educación, que coincide... bueno, pues no sé si lo diría aquí, pero él hace un cálculo, a mí me parece un poquito gordo, lo digo honestamente. Pero bueno, de ¿qué podría valer costar la prueba de cuarto de la ESO en Madrid? En comunidades como Madrid, se hablaba de 10 millones de euros. Un dineral. Un dineral, es decir, que si son pruebas externas, se van a tener que pagar, porque no la vamos a hacer el profesorado. Entonces, un dineral, otra ocasión de negocio para amigos y para empresas que se monten ad hoc. Bueno, en el tema de la confesionalidad, parece que el acuerdo con los ministros es que haya una asignatura alternativa a la religión, dura, fuerte, evaluable, de tal forma que eviten la sangría o la fuga de alumnos que se van de religión pues a estudio o se van a otras alternativas, ¿no? Entonces quieren poner eso para evitar esa fuga, esa sangría, que es una nota que cuente, etcétera. Bueno, no sé, pues es un dislate porque es darle más importancia a los dogmas muchas veces que a los valores democráticos, porque es que en paralelo se eliminan, suprimen educación para la ciudadanía, ética en cuarto de la ESO. Educación para la ciudadanía se da en casi todos los países europeos. En sitios como en Francia va a la selectividad como asignatura. El drama aquí es que los del Partido Socialista pusieron una mísera hora, que nadie lo dice. Y parecía que con aquello se jugaba en la revolución y estamos hablando de una hora para hablar de valores ciudadanos, valores democráticos, valores de igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, el tercer tema es el de los conciertos. Los conciertos ya llevan desde hace tiempo con una inversión mucho mayor en la red concertada y, bueno, detrayéndolo en la pública. Entonces quieren consolidarlo esto incluso en situaciones que ahora mismo son ilegales, como es el tema de segregación por sexo. Eso es profundamente injusto. El tema de la asistencia de la doble red es profundamente injusto. Y hay un tema que esta ley plantea y es que el Estado no tenga la obligación de ofertar plazas públicas, que no tenga esa obligación que constitucionalmente la tiene. Entonces la ley les exime de ello. De tal manera que hay una PAU, un nuevo barrio, necesidades en un pueblo por crecimiento demográfico y no tienen por qué haber una oferta de plazas públicas, sino que directamente pueden dar la parcela a una escuela privada, a una escuela concertada y que los puestos escolares se creen por ahí. Y es injusto porque cualquier empresario puede montar un colegio privado, por supuesto que sí, cualquier padre o madre puede llevar a sus hijos a un colegio privado. Pero lo que no tiene sentido es que le paguemos entre todos, los contribuyentes, paguemos la educación de ese niño que su padre se ha empeñado en llevarle a ese colegio. Es decir, que entre todos paguemos a una parte, que justamente no suele ser quien más lo necesita. Que la escuela tiene que tener una función compensatoria de dar más a quien más tiene. No puedes estar quitándolo para atención a la diversidad y coger y financiar el colegio privado concertado de familias que económicamente están de forma razonable. Desde el punto de vista democrático, la ley es una locura.
refuerza el poder del director tremendamente, el consejo escolar pasa a ser simplemente consultivo, las grandes cuestiones de proyecto educativo de centro, criterios de admisión, presupuestos, etcétera, son oídos pero no deciden nada. Los directores se van a nombrar con la decisión de la administración educativa, van a tener mucho poder, incluidos los temas de contratación. Y entonces, bueno, pues es un modelo muy antidemocrático, un modelo que no busca la implicación, el compromiso, la colaboración de toda la comunidad educativa, de las familias, del profesorado y del alumnado. Entonces, desde ese punto de vista, es como si, en vez de ser las escuelas una escuela de democracia, pues fuera todo lo contrario, fuera algo jerárquico, algo de arriba abajo y tal. Y quizá el último rasgo preocupante de esta ley es, hago una visión rápida de ella, ¿no?, es que intenta legalizar lo ilegal. Hay tres cosas que la ley intenta blindarlas que son muy complicadas. Mirad, la primera de ellas, lo que antes ya he citado de refilón, y es poder dar fondos públicos, conciertos a aquellas escuelas, colegios que separan a los niños de las niñas. Y esto es un disparate pedagógicamente hablando. Es un disparate porque no tiene ningún sentido, porque el argumento de el nivel de madurez es distinto en unos y en otros. No es suficiente. La razón que detrás de ello es una visión distinta del hombre y de la mujer en su papel en la sociedad. Eso es lo que hay detrás de ello, no hay ninguna otra cosa. Y quien lo aplica son sectores ultracatólicos muy reaccionarios, legionarios de Cristo, este tipo de sectores, guerrilleros de Cristo Rey, colegios que se llaman así. Bueno, pues eso es lo que está detrás. Que el ministro venga con el argumento o autoridad de una resolución de la UNESCO del año 60 es una tomadura de pelo, porque nuestra Constitución y nuestra legislación está muy por delante de eso. Y lo de la UNESCO del año 60, de poder permitir la escolarización de niños y niñas por separado, es pensando en garantizar la escolarización de las niñas en países donde no las dejan ir a la escuela, como es en Afganistán. Entonces es una tomadura de pelo la argumentación. Antes de ayer parece que Andalucía, por fin, ha dicho con la sentencia del Supremo, se acabó, no hay un duro. No hay un duro. Y es que no solo no tenía que haber un duro, es que tenía que estar prohibido que segregasen. Pero bueno, eso ya es otra historia. No hay un duro, por lo menos no se contribuye con fondos públicos para ello. Segundo tema de ilegal que quieren legalizar es la publicitación de los resultados de las pruebas censales, de las reválidas y de las pruebas censales. Las pruebas, por ejemplo, de conocimientos y destrezas indispensables, hacer públicos los datos porque dicen que los clientes tienen que conocer, las familias tienen que conocer cómo están los centros de nivel, los resultados que sacan, etcétera. ¿Qué van buscando con ellos? Pues hacer rankings. La ley ahora mismo, la LOE lo impide, lo prohíbe. Sin embargo, en Madrid las están haciendo públicas. Pese a las denuncias de la FAPA Giner de los Ríos, frente a las denuncias de los sindicatos, de la comunidad educativa, las están haciendo públicas. Y entonces, claro, son pruebas que miden el punto de llegada, no miden el recorrido. No puede ser lo mismo el recorrido de mis alumnos en Vallecas que los alumnos del Beatriz Galindo en el barrio Salamanca o del Herrera Oria en el barrio del Pilar, o la ciudad de los periodistas, por muchas razones, de contexto socioeconómico, familiar, etcétera. Bueno, pues eso es otro tema que quieren legalizar. Y el tercero, que es una bomba de relojería, ojo con ello, que tiene que ver además con toda esa filosofía, esa cultura de la excelencia que llaman ellos, los talentos, esa milonga que cuentan, con la que construyen la segregación y las diferencias, es la contratación al margen de los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, poder acceder a la función pública, a trabajos, no se accedería formalmente a la función pública, a trabajos en la función pública sin pasar por ninguna oposición, sino contratados directamente a dedo y en el extranjero, con la excusa del bilingüismo. En el caso de Madrid, este año 30 profesores han contratado a dedo. Y profesores que no son asistan, que cojan y ayuden y vayan al aula con otro profesor de refuerzo, no, esos son bienvenidos. No, estos restan del cupo. Estos despiden o suponen el despido de compañeros y compañeras interinos. 30 en mi centro, digamos 4, hacemos 2 y tenemos una movida muy gorda a cuenta de esta historia porque nos hemos estado resistiendo, nos están abriendo expedientes. Porque quieren que el año que viene no sean 30, sean 300. Y si dejamos de hacer, dentro de poco tiempo habrá un 15% de las plantillas, un 20% que estará contratado a dedo por el director fuera, rompiendo el mercado de trabajo en la función pública. Bueno, pues un poco por aquí va la ley. Como veis, el tema es bastante gordo, porque, bueno, no digo lo que afecta al profesorado, si queréis luego lo comentamos en
en detalle. Sí quería, para terminar como última parte, ¿qué hacemos en positivo, qué hacemos mirando para adelante, qué hacemos a pesar de las dificultades? Y mirar, 4 ideas. La primera, yo creo que estamos obligados a defender, pues eso, lo que ponemos en las chapas y en las camisetas y en las sudaderas, una escuela pública de todos y para todos. Una escuela de titularidad y de gestión pública, que sea el eje vertebrador del sistema educativo español, que garantice el derecho a la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la democracia en los centros, que sea una escuela inclusiva, donde no sobre nadie, sino que se recoja como un valor la pluralidad. Una escuela que tiene que ser laica, que tiene que basar sus conocimientos en la ciencia, desde el punto de vista, en fin, del conocimiento académico, desde el punto de vista de la ética y la moral en los derechos humanos. Una escuela que tiene que ser participativa, tiene que ser democrática, dialógica. Una escuela igualitaria y plural y diversa, que además los grupos estén configurados así, de forma plural y heterogénea. Bueno, como primera idea. Como segunda idea, una escuela que reconozca el derecho a aprender con éxito de todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a aprender, a tener un resultado académico en sentido amplio y personal, de desarrollo personal óptimo. Mirad, la ley esta ABER tenía una introducción que era brutal. En 5 renglones citaba la palabra competitividad 3 veces, citaba la educación para el mercado, bueno, era una cosa para la empleabilidad. Como era un flanco de crítica tan descarado, ha desaparecido eso, pero el contenido y el articulado pues siguen la misma línea, nos hacen trampas con el lenguaje. Bueno, pues nosotros queremos una educación no para el mercado, sino una educación para la ciudadanía, una educación para el desarrollo personal de los niños, de las niñas. Una educación, como decimos aquí, en el punto de la finalidad de la educación, que es un punto absolutamente fundamental, a ver si no estamos todos de acuerdo, ¿no? Educar para ser personas, que decía Ginés de los Ríos. Os leo, porque creo que merece la pena. Dice, el amor y gusto por la cultura y el saber, independientemente de su utilidad para el mercado. La pasión por seguir aprendiendo y formándose durante toda la vida. El sentido ético para que sean hombres y mujeres con una moral bien desarrollada. Qué buena falta nos hace, ¿no?, con lo que pasa. La solidaridad en un mundo que cada día va a necesitar más de esta virtud. El sentido crítico para que puedan distinguir lo legal de lo justo, que no siempre coinciden lo auténtico de lo falso. La creatividad como medio de imaginar que aún no se ha inventado, imaginar lo que aún no se ha inventado o no es posible. La inteligencia emocional para comprender las emociones propias y ajenas. Y en resumen, que les permita crecer como seres singulares y libres y desarrollar todas sus capacidades. Claro, no tiene nada que ver esta finalidad de la educación con la que la ley predica de forma directa o implícita, ¿no? Lo hayan retirado del texto. Bueno, por lo tanto, el derecho a aprender con éxito de todo el mundo, con una metodología y un currículo y una organización que interese a los alumnos, que pille también a los alumnos. Mirad, voy a dar un dato. Si estuvo Pérez Ruñuel, a lo mejor ya lo dijo él, ¿no? Lo suele citar. Él dice que cuando estaba en su etapa en el Ministerio de Educación, hizo una encuesta a 23.000 alumnos. De los 23.000, el 50% decían que no se enteraban de lo que contábamos los profesores, el 50%, que es tela. Y el otro dato era que de los alumnos a los que preguntaban, 2/3, es decir, como el 66 o por ahí, no les interesaba lo que contábamos. Entonces, ahí hay un reto de innovación, de renovación pedagógica tremendo, ¿no?, de didácticas en las diferentes materias y asignaturas. Entonces, el aprendizaje cooperativo, el hacer grupos interactivos en las clases, el que haya una gestión democrática del aula, el que haya colaboración entre el profesorado, antes lo comentábamos. A veces es uno de los oficios donde decimos, no, aquí como los toreros, uno solo, cierra el aula, ahí, el nuevo a enfrentarse a los chicos. Uno va a operar en un hospital y va con un veterano y te enseña cómo darle al serrucho o al bisturí. Aquí parece que uno tiene que saberlo todo. No puede poner sus vergüenzas o lo que no sabe hacer a la vista para socializar las buenas prácticas. Cuando hay ronda en los centros,
los grupos más difíciles, primer ciclo, los grupos homogéneos de chavales que a veces se concentra de mala manera desde el punto de vista pedagógico con dificultades, se lo llevan los últimos compañeros, los que tienen menos antigüedad, los interinos. Y los más veteranos, los que se supone que sabemos más, nos cogemos los grupos buenos. Eso es una cosa disparatada. Entonces, hay que cambiar un poquito la mentalidad también del profesorado. Como tercera idea, la apuesta por una escuela de calidad que pasa por el compromiso de toda la comunidad educativa. A ver, para que quede claro, vienen a por nosotros, vienen a por la escuela pública. Supongo que muchos sois de la escuela pública. Vienen a por nosotros y hay que defenderla con uñas y dientes. Y hay que tener mucho cuidado en no contribuir ni con nuestro trabajo, ni con nuestra actitud, ni por activa, ni por pasiva, a ese acoso y derribo que persiguen con la escuela pública. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues lo más coherente, lo único que cabe para que no se nos ponga cara de tonto, es combinar profesionalidad y protesta. Protestar, movilizarnos, salir a la calle las veces que sea necesario y luego hacerlo bien, porque lo mismo cuesta hacerlo bien que hacerlo mal. Al revés, cuesta menos hacerlo bien. Hacerlo bien. Y significa apostar por proyectos educativos de centro, pues eso, que sean innovadores y por cambios metodológicos. Y supone ponerse de acuerdo y establecer complicidades con los compañeros y las compañeras y con las AMPAs, que tienen que tener un papel fundamental, porque solo no somos capaces. Por ejemplo, la Marea Verde ha contribuido mucho a eso, a establecer relaciones, a reunirnos, a tener, en fin, mucho debate en común, a colaborar por la vía de los hechos, no dejarle fuera de la valla a los padres y que no entre en nuestro terreno. No se nos caen los anillos, al contrario, es que les necesitamos, no los necesitamos cuando somos tutores. A mí me parece fundamental la relación con los padres cuando somos tutores. De oficio hay que dirigirse a ellos, verles una y otra vez para coger y centrar a los chicos, hacerles que trabajen, que funcionen como es debido. Abrir las escuelas al exterior, optimizar los recursos de los que disponemos, que muchas veces forman parte de las relaciones personales. Intentar meter en la escuela lo que no se mete por inversión o por los recortes que nos niegan, intentar meterlo por la vía de la capacidad de gestión de los recursos que tenemos, los contactos que tenemos. Con participación de todos los colectivos, también de los chicos, también del alumnado. El alumnado nos da lecciones muchas veces. Es decir, convertir las tutorías, convertirlos, yo hablo más de secundaria, ¿no? Convertirlo en asambleas, en participación, en darles responsabilidad. Matriculando a nuestros hijos en la escuela pública, que no siempre se hace así. Y eso es un tema delicado, que hay quien puede decir, no, yo, mis hijos, no sé qué, patatín, pero es un tema delicado y es una incoherencia a veces nuestra de decir, defendemos la escuela pública, resulta que llevamos el hijo al concertado de los curas de al lado. Es un poquito así, ¿no? Hombre, uno tiene su libertad para hacer lo que considere, pero la coherencia es un principio que no está mal. Y luego, intentando, a pesar de lo que viene respecto a las direcciones, a dedo, etcétera, intentar que haya equipos directivos comprometidos con lo público y no sumisos con la Administración, y que planten cara a la Administración, y que cuenten con todo el mundo, y que haya un debate democrático y una participación democrática. Y como último punto, es necesario que haya más inversión, es necesario que la escuela no esté sola, que la escuela esté acompañada, es necesario otra sociedad, otro modelo de sociedad. A ver, por partes. Más inversión, porque está clarísimo que lo que invertamos hoy en educación nos lo vamos a ahorrar pues en otras cosas, en gastos sociales, en desempleo, en fin, en cárceles, en muchas cosas, en servicios educativos de otra naturaleza. No sé si visteis el otro día lo de Finlandia, ¿no? Pero una de las cosas más llamativas es que en un momento de crisis, cuando recortan la inversión en educación, ¡pum!, ahí viene una generación que son los perjudicados de ahora, son la gente que está hecha polvo. Entonces se nota de forma muy directa. Hay un premio Nobel, lo citamos aquí, James Headman, premio Nobel de Economía del año 2000, que dice que por cada euro que se invierte en educación, la rentabilidad es de entre el 8 y el 10% al año. Dice él irónicamente, mucho más que cualquier fondo de inversión. Mucho más dinero. Entonces, claro, el tema de la inversión en educación debería ser algo sagrado, tanto como las leyes orgánicas. Y aquí nunca hemos llegado al 7%. Aquí nunca hemos llegado. Aquí hemos estado en el 4 y pico y quieren bajarlo al 3,9%. Entonces, el 7% es lo que se gasta en estos países de tanto éxito educativo. A nivel general, en la universidad, lo que pedimos es el 2% de inversión. Bueno, la segunda idea de este cierre es la escuela tiene que estar acompañada. Tiene que ser una escuela que no puede asumir toda la responsabilidad de la educación. Tiene que hacerlo con las familias y tiene que hacerlo con la sociedad. Tiene que hacerlo con la tribu, tiene que hacerlo con los ayuntamientos, con los servicios sociales, con los centros de salud, con los educadores de calle, con la mediación familiar, con un montón de agentes que tienen que intervenir. Es decir, no podemos ser una isla a mitad del océano.
No, porque es imposible, porque fracasaríamos. Entonces, tiene una visión mucho más interdisciplinar, mucho más abierta de la educación y el centro a la sociedad de fuera. Y como tercera idea, ¿qué escuela para qué sociedad? ¿Es posible una escuela ideal como la que defendemos, la de la Chapa, en una sociedad profundamente injusta y llena de desigualdades? Pues una utopía. ¿No habrá que intentar construir y trabajar en las dos direcciones a la vez? Una sociedad más justa al mismo tiempo que hacemos una escuela más igualitaria y con mayor igualdad de oportunidades. Es evidente que hay que ir en el doble sentido, en la doble dirección, porque la relación es muy directa entre disminución de las diferencias sociales y éxito escolar. El éxito educativo es mucho mayor cuando hay menos diferencias sociales en una sociedad. Bueno, termino. La cosa está complicada, evidentemente, pero bueno, hay capacidad de resistencia, en mi opinión, y la obligación, además, moral de resistir. De resistir, hay que resistir a los recortes, hay que resistir a la ley Wert, hay que intentar cargarse la ley Wert o invertir para que si sale adelante dure poco, cuando haya un cambio de gobierno esa ley desaparezca. Y luego hay que intentar construir entre todos un modelo de escuela, la escuela que queremos. Hay que intentar hacerlo entre todos, hay que discutir mucho de esto. Porque podemos estar de acuerdo en salir a la calle y hacer una huelga porque nos suben 2 horas la jornada o porque nos quitan la paga extraordinaria. Pero a lo mejor no lo hacemos porque la escuela es inclusiva y no se deje fuera a nadie, incluidos los disruptivos que dan un poco la castaña y, en fin, nos pueden enfadar o poner nerviosos. Entonces, esos son los temas de fondo que hay que debatir. Capacidad de alternativas, las hay, pero tenemos que elaborarlas entre todos, tienen que surgir de abajo. La educación tiene relación, como decía ahora, pues con el conjunto de la sociedad. No solo están agrediendo la educación, están agrediendo otros servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la dependencia, los servicios sociales. Están agrediendo al empleo. El volumen de paro es brutal el que tenemos en este país. El otro día, presentando otro libro sobre economía, se leían 2 datos que eran alucinantes. 2 datos alucinantes. Decían, aunque la economía empieza a crecer, como dicen algunos, a lo mejor ya empieza a crecer en el año 2014 al 1%, eso significa que vamos a estar 10 años con 5 millones de parados. Y eso es una locura. Y luego, había otro dato que salía, que era la empleabilidad de los mayores de 50 años tiende a 0. Es muy complicada, en sentido agregado, en sentido general. Entonces, claro, es que, fijaros, primero, la mentira de los brotes verdes y, en segundo lugar, la mentira del sistema. Un sistema que exige 37 años de cotización, no sé cuántos años de cotización, cuando los chicos difícilmente empiezan a trabajar antes de los 30 años y a partir de los 50, como tengan la mala suerte que les despiden, a ver cómo se vuelven a contratar. ¿Dónde leche sacan esa cotización? Entonces, es tan terrible el gran saqueo de derechos, el empobrecimiento de la población, que parece que hemos perdido una guerra. Entonces, frente a ello, de alguna manera hay que reaccionar. Y hay que reaccionar, y acabo con ello, tomando conciencia, hay que reaccionar participando, hay que reaccionar elaborando alternativas, hay que participar saliendo a la calle. Antes comentaba Óscar el tema de pues la movilización continua que está habiendo y una gorda que va a haber el día 23 de febrero, y en la medida de lo posible habría que participar también intentando construir alternativas para que haya esperanza para este pueblo, para estos ciudadanos, para este país, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que depende de todo. Yo me callo, me quedo aquí y discutimos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahora, si os parece, como es costumbre en los encuentros críticos, abrimos un turno de debate, aunque esté un poco reducido, porque se limitará, bueno, pues entre 30 y 40 minutos para que hagáis las preguntas que estiméis oportunas a Agustín y para que, si existen, incluso se empiecen a debatir alguna propuesta, aunque sea muy limitado desde el espacio de tiempo que tenemos, ¿no? Yo, mientras escuchaba a Agustín, miraba a la gente a la cara y me daba cuenta, como seguro que muchos de vosotros, enseñantes que sois, y otros como padres, asentíais y cuando se planteaban alternativas, y por otro lado os exaltabais y os cabreabais cuando Agustín planteaba hacia dónde va el futuro con respecto a nuestra educación, ¿no? Yo creo que, como decía Agustín, son momentos de empezar a organizarnos y empezar a ser más combativos en la creación y también en la protesta, ¿no?
Así es que bueno, os dejo con él y seguimos un poco con el tema del debate. Más permeable. Sé que no es fácil, que hay desencuentros y que muchos profesores ven con recelo la participación de las familias, y hay familias que también se pueden poner de uñas a veces, por yo qué sé, porque tampoco hay cultura democrática de participar y hay actitudes muy primarias y entonces se producen conflictos tontos, pero está súper demostrado que cuando hay un buen AMPA que funciona y hay un buen claustro y hay encuentro entre ellos, eso pega un salto a todos los niveles, a la hora de hacer cosas, de organizar viajes de fin de curso, de defender lo que sea, de plantarse con un autocar en la delegación de educación para pedir un profesor que falta porque nos sustituyen las bajas. En infinidad de cosas se obtienen resultados. Entonces, la clave yo creo que es esa, la participación y tomar conciencia de que hay que moverse. ¿La marea verde qué función ha tenido? Pues la función de levantar una bandera en defensa de lo público. Es decir, ojo, que vienen a por nosotros, que hay que ponerse de acuerdo como profesorado, como comunidad educativa, con familias, con alumnos, hasta donde sea posible. Es verdad que participan menos de lo que quisiéramos. Participan en esta huelga que muchas veces no saben ni por qué la hacen. O en mi centro salen a la calle, cuando salimos en los recreos con una pancarta por alguna movida, que no vienen los de la Cañada Real Galiana porque no les ponen autocares y niegan el derecho a la escolarización obligatoria, salen allí. Luego a Madrid, a las manifestaciones, pues van mucho menos. Sin embargo, de otro centro anterior, del Madrid Sur, también de Vallecas, ahí iban muchos alumnos, pero porque había una cosecha excelente. Y entonces le decía, oye, si nos hemos ido 92 a Praga, de viaje de fin de curso en cuarto, coño, ir a la manifestación, que aquí también nos jugáis vuestro futuro, ¿no? Entonces depende también de esas dinámicas colectivas a las que me refería antes. Pero bueno, que la clave creo que es esa. La clave es levantar un movimiento en defensa de lo público para que no expropien lo que es de todos, para asegurar esa calidad y ese derecho y ese futuro. No es la única, como veis, cada vez hay más movimientos que pelean por lo concreto, por lo local a veces, pero que pueden tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más global. Vosotros diréis, con lo que está pasando y por qué no hay más movilización, no sé, yo tengo las rodillas ya escacharradas, yo tengo siempre unas piernas estupendas, pero ya está cascando. El año pasado no sé cuántas manifestaciones pudo haber en Madrid, había días que tenías que decidir a cuál ibas. Ha sido el año de las mareas, era una barbaridad, y vas como enseñante, pero vas como paciente de la sanidad, o vas como usuario del agua, vas como ciudadano a 50 cosas. Y tiene desgaste, afortunadamente, para el poder. No les sale gratis las agresiones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Parece que no, que están muy crecidos. Es mentira. No son nadie. Ahora mismo, según dicen las encuestas, no son nadie en votos. A pesar de la ley de ON, de una ley tramposa que potencia mucho al partido mayoritario, el nivel de desgaste que tienen es brutal y debería ser mayor, porque es la única manera de frenar este saqueo, como calificaba antes. Ahora, ¿por qué la Peña todavía no acaba de sumarse? Pues, como decía Paco Fernández Buey, la gente está con Goliat, mientras no ve que va a cambiar la batalla de signo. Está con Goliat. Mientras no ve que David con su Honda es una alternativa, todavía no acaba de moverse. Se está moviendo muchas personas, pero todavía se tienen que mover muchas más. No solo por la indignación, también por la conciencia de que es posible hacer otras cosas. También por la constatación de que hay alternativas, que son posibles. Y también por la obtención de victorias concretas, de confianza de que la lucha mueve las cosas. Claro que se puede. Y eso es uno de los gritos más emblemáticos. Últimamente me estoy enviciando con eso del Twitter, justamente con lo de la leche del libro. Yo estaba en el Twitter, sí, correos electrónicos, por supuesto, y dije, oye, pues para hacer un poquito de publicidad a la colección, haceros una cuenta de Twitter. Bueno, pues ahí estoy medio viciado, que ya me regañan en casa. A veces hay días donde no es posible poner una buena noticia, esa de buenas noches, oye, que ha habido una cosa así, algo así bonito, pastel, dulce, una foto, yo qué sé, una buena noticia. Han salvado a un perro de la ría de Bilbao, algo así. Bueno, antes de ayer fue una cosa espectacular. La iniciativa legislativa popular, que decía el PP que no iba a votar a favor, claro, porque está con la banca, no está con los desahuciados, está con la banca, tuvo que votar a favor. ¿Por qué lo hizo? Porque había 1.400.000 firmas. Porque era una vergüenza que aprobasen la ILP de los toros con 500.000 de firmas y una con 3 veces más para proteger a las personas no lo votasen. Porque ese día habían muerto 3 personas. Porque hay una presión popular muy intensa, porque se ha tomado conciencia, porque se han parado cientos de desahucios, 500 desahucios, no sé en cuántos se estiman los que se llevan parados. Es una noticia buena. Otra, que no sé en qué quedará,
no sé en qué quedará, anunciaba que Gallardón, con toda su soberbia, también parecía que iba a retirar parte de lo de las tasas. Bueno, pero bueno, os digo, otra noticia interesante. La tercera, la he citado, Andalucía retira los conciertos a los que segregan por sexo. Y luego había otra que no era de aquí, era de Francia, pero que también era para meterla en el inventario, que era la Asamblea francesa aprueba la ley de matrimonio entre personas de igual sexo y los diputados de la izquierda gritan igualdad, igualdad. Bueno, pues se puede, claro que se puede. Se trata de pelear las cosas, se trata de tomar conciencia, se trata de construir alternativas y, sobre todo, hacer algo que es fundamental. Está todo suficientemente feo como para dejar el pesimismo para tiempos mejores. Ahora no podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas. Así que, bueno, nada más, si queréis hacer rápido. Bueno, pues yo creo que con este final de ánimo a seguir combatiendo, a seguir luchando en defensa de lo público y también en defensa de lo nuestro, pues cerramos la charla de Agustín Moreno, agradecerle su intervención y el haberse desplazado hasta Ávila, sabiendo que, como os decía, mañana a estas horas estará la Universidad de Barcelona dando también una charla para la gente del Frente Cívico. El de utilizar, y yo creo que viene muy a colación, el de utilizar la pedagogía de la agitación, el mostrar por dónde van las luchas, por dónde están las alternativas y hacerlo también partícipe a la ciudadanía, a la gente comprometida de Ávila, ¿no? El libro de Agustín, Carlos lo tiene allí a la venta por el módico precio de 7 euros. La próxima charla de las jornadas críticas será el día 28, será la gente de la Plataforma por la Desobediencia Civil. Queremos de alguna manera también mostrar una nueva fórmula de lucha, que es la desobediencia civil, que es muy vieja y que Gandhi ya la utilizó hace mucho tiempo, pero que también está dando unos resultados muy buenos en algunos lugares y sobre algunas situaciones. Por otro lado, también deciros que me pasan ahora diferentes colectivos un poco la agenda que hay para la próxima semana, en la que, bueno, la gente que está un poco en el colectivo de Atrapa con el tema de la corrupción convoca para mañana a la 1:30 en la puerta de la Diputación una concentración un poco en la demanda de la libertad de prensa. Para este sábado 16, la recién constituida y ya muy activa Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ávila llama a una concentración que será a las puertas de Bankia a las 12:30, que se enmarca dentro de la movilización a nivel estatal que hay. Y por otro lado, deciros que se sigue trabajando entre diferentes colectivos, entre ellos la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, es así, en la que confluyen diferentes organizaciones sindicales y también de padres y alumnos, y más colectivos, un poco en la idea de también desde la ciudad de Ávila dar una respuesta organizada e indignada a la que, como antes nos decía Agustín, probablemente sea una gran movilización en Madrid de la confluencia de las diferentes mareas del 23F, y eso será una manifestación, concentración, seguro que todavía queda tiempo y habrá más información, pero será a partir de las 5 de la tarde. Así es que, bueno, con esto es un poco deciros que seguimos trabajando y que tenéis que seguir trabajando, porque esto lo tenemos que construir entre todos y todas. Así es que, nada más.